Yevgeny Vasyukov fue uno de los muchos grandes maestros soviéticos que hubieran sido grandes estrellas en casi cualquier otro país, pero no en el suyo, donde la competencia era realmente feroz. Sin embargo, ganó bastantes torneos importantes, fue incluso campeón del mundo de veteranos en 1995 y todavía más tarde, en 2002, con casi 69 años, bordó la pieza que hoy vamos a disfrutar. Estamos en Moscú, la ciudad natal de Vasyukov, quien además fue nada menos que 5 veces campeón de Moscú. Esto que acabo de decir, si lo referimos a cualquier otra ciudad del mundo, puede no ser especialmente importante, pero les aseguro que ser 5 veces campeón de Moscú, en la época sobre todo de la Unión Soviética, era algo sumamente meritorio. Y estamos en el Abierto Aeroflot, uno de los más importantes del mundo. Se suele jugar normalmente a primeros de febrero, cuando hace un frío terrorífico en Moscú. A veces la temperatura cae hasta más allá de menos de 30 grados bajo cero. O sea que el ambiente en ese abierto de ajedrez suele ser realmente muy bueno. Vasyukov tiene las blancas y se enfrenta al fuerte gran maestro neerlandés Luc van Belly. Vasyukov empieza con E4, Van Belly plantea la defensa siciliana, pero después de caballo F3, D6, D4, C por D4, Vasyukov toma con la dama, algo mucho menos frecuente que la natural caballo por D4. Pero verán que su juego es realmente rectilíneo y que tenía muy bien estudiados este tipo de esquemas, ¿no? Caballo C6, alfil B5 clavando el caballo que ataca a la dama, alfil D7 desclavándolo, se elimina el caballo con alfil por C6, alfil por C6, caballo C3, caballo F6, el otro alfil también va a atacar al caballo de F6 con alfil G5, E6, enroque largo. Como ven, la clave de esta idea de Vasyukov, de este esquema, es desarrollarse a toda velocidad. Alfil E7, la otra torre que falta por activarse se centraliza en E1, las negras se enrocan en corto rápidamente. Vasyukov pone su rey a buen recaudo para evitar luego trucos tácticos y juega rey B1, y aquí las negras llevan su dama a A5, una jugada también típica en este tipo de esquemas, y aquí empieza la parte interesante y luego muy interesante de la partida. Dama D2 de Vasyukov no solamente habilita la casilla D4 para el caballo de F3, sino que además está amenazando caballo D5 directamente, porque la dama negra está indefensa. Es decir, por eso rey B1 ha sido una jugada preparatoria de este truco, porque dama por D2 no es jaque. Entonces a dama por D2 se intercala caballo por E7 jaque y luego se toma la dama y por tanto se ganaría una pieza. De ahí que Van Belly juegue dama A6 para evitar ese truco. Entonces caballo D4 y ahora torre de F a C8, un desarrollo también bastante armónico por parte de las negras, F4, H6, preguntándole al alfil qué quiere hacer, y la respuesta pues quizás sorprendió a Van Belly, porque lo que quiere hacer Vasyukov es sacrificar ese alfil. H4, y aquí empieza, digamos, el meollo de esta partida, lo que la convierte en inmortal. Bien, aparte de que esa jugada es verdaderamente violenta, puesto que sacrifica el alfil, conviene que nos quedemos un rato evaluando la posición y fijándonos en los elementos clave, ¿no? Uno de ellos, que yo me permito subrayarles, es esta dama en A6. Como ven, está muy lejos de su monarca. Esa es una de las razones por las que Vasyukov, alegremente, entre comillas, sacrifica una pieza.
en el otro flanco para atacar al rey. La otra razón es que si las negras ahora toman el alfil con h por g5, las blancas contestan h por g5 y entonces se abre esta columna h sobre el rey de las negras. Las blancas en ese caso solo necesitarían 3 lances, 3 movimientos para amenazar mate a aquel rey. Uno sería llevar la dama, por ejemplo, a e3 y luego a h3 y luego la torre a h1. Con esta dama tan lejos, teniendo en cuenta que además las blancas tienen toda una masa de peones, sobre todo que pueden, con el peón que quedaría en g5, luego pueden jugar g6, tengan en cuenta que el caballo está tocando este peón de 6, insisto, si la dama negra estuviera en aquel flanco, todo eso sería demasiado optimista, pero con la dama negra tan alejada, pues el ataque, el sacrificio de pieza realmente tiene mucho sentido. De hecho, Van Velde decidió no comerse esa pieza y jugar dama c4 precisamente para mejorar la dama, a ver si consigue, digamos, una mayor coordinación. Vasiukov sigue a lo suyo y juega g4. Entonces Van Velde bueno, se da cuenta de que va a sufrir en cualquier caso, aunque no se coma la pieza, va a sufrir un ataque terrorífico por el flanco del rey. Así que decide ir marchándose con su rey a ver si consigue llevarlo lejos, lo ideal sería llevarlo hasta el flanco de dama, hasta b8, para huir de ese ataque tremendo. Vasiukov sigue, digamos, como si tuviera una sola idea rectilínea y juega f5, todo muy coherente con las jugadas anteriores. Y claro, aquí Van Velde se da cuenta de que al final va a tener que aceptar el regalo envenenado de Vasiukov, porque si ahora las negras juegan, por ejemplo, e5, intentando bloquear el centro y que llueva un poco menos sobre su rey, la respuesta sería muy sencilla. e5, caballo por c6, supongamos b por c6, y entonces alfil por f6, y contra alfil por f6 las blancas podrían jugar dama por d6 jaque, pero quizás sería todavía mejor jugar g5 y luego f6 y destrozar toda la cobertura de peones que defienden al monarca negro. Por tanto, tiene su sentido que Van Velde dijese, bueno, pues entonces me voy a comer la pieza y voy a intentar parar el ataque después. De modo que juega h por g5, h por g5 y caballo d7. ¿Se podría haber tomado en g4? Bueno, por poder sí, pero el caballo en g4 va a quedar muy a la intemperie, muy desamparado y sería objeto del ataque blanco rápidamente, con lo cual tiene también sentido que ese caballo vaya a d7. Entonces, para que el ataque tenga más fuerza, es bastante conveniente que la dama no esté defendiendo el punto e6. Por tanto, b3 en primer lugar, y ahora contra dama b4, ahora Vasiukov toma en e6. Bueno, es lógico que Van Velde se resistiese, digamos, a tomar directamente en e6 abriendo la columna, pero también va a verse obligado a hacerlo. Él jugó caballo e5 en primer lugar, pero entonces torre h1, que fue la respuesta de Vasiukov, amenaza nada menos que mate en una, en h8, y por tanto pues no hay nada mejor que tener que abrir también la columna f, que era lo que en principio Van Velde quería evitar, de modo que tiene que jugar f por e6. Bien, ¿cómo seguir ahora el ataque de las blancas? Pues con torre h8 jaque, rey f7 y dama f4 jaque. Y aquí, como irse a g6 sería suicida, pues no hay nada mejor que taparse con el alfil. Van Velde todavía tiene alguna esperanza porque el caballo de c3 está atacado y porque tiene una pieza de ventaja,
pero Vasiukov va a ser muy preciso en su ataque y no le va a dar ninguna posibilidad de salvación. De hecho, su próxima jugada es magnífica, torre h7, aprovechando que el peón de g7 ahora está clavado, se amenazan nada menos que dama por f6 y mate. Por tanto, bueno, hay que hacer algo rápido y probablemente no hay nada mejor que marcharse con el rey desclavando el alfil y atacando la torre de h7. Pero Vasiukov ha visto muy claro cuál va a ser su esquema de ataque de mate y lo que hace es regalar aquella torre y juega g por f6. Contra lo cual, claro, no hay nada mejor que comerse también la torre. Bueno, ustedes si quieren pueden contar las piezas, dama, torre y 2 piezas por parte de las blancas, dama, 2 torres y 2 piezas por parte de las negras, hay una torre de ventaja por parte de Van Vely, pero aquel rey huele a cadáver tremendamente, porque fíjense que la columna de H está abierta, por tanto la otra torre que está en reserva de momento en D1 está presta para atacar, el caballo de D4 también puede entrar por E6 en cualquier momento. De hecho, Vasiukov vuelve a hacer la jugada más precisa, que es dama G5, realmente durísima, porque, claro, ahora no se puede tomar en F6 porque torre H1 es mate directamente. Por tanto, hay que defender el peón de G7 y la única manera de hacerlo es con torre C7, pero entonces el caballo entra en E6 justo cuando más daño hace, porque está atacando la torre de C7, además del peón de G7. Hay que, por tanto, defender esa torre, la otra torre va a C8, y ahora sencillamente F por G7. Fíjense que el caballo de C3 lleva un buen rato ahí indefenso, pero las negras nunca tienen tiempo de comérselo porque la prioridad es defender al rey. Ahora la amenaza torre H1, jaque, torre H8, etcétera, es mortal, así que Van Vely se marcha con su rey a G8 a ver si así consiguen, digamos, librarse un poco. Pero a pesar de todo sigue torre H1 y aquí, bueno, Van Vely podría haber abandonado tranquilamente y nadie se lo hubiera reprochado. Todavía hizo alguna jugada más, jugó alfil por E4, pero francamente no tiene mucho sentido ya seguir mucho más, ¿no? Torre H8, jaque, rey F7, caballo por C7. Y aquí el jugador neerlandés optó por dejar de sufrir porque ya no tiene mucho sentido seguir jugando. O bueno, o igual, no, creo recordar que todavía se hizo una jugada más, creo que todavía hizo dama por C3 y entonces las blancas coronaron, a ver si encuentro una torre, aquí está, para ponerla al revés, de manera que sea una dama. Esta jugada sería el peón 8 igual a segunda dama y aquí ya pues francamente no tiene ningún sentido seguir jugando porque como ustedes podrán comprobar fácilmente el ataque blanco realmente sería de mate. Yevgeny Vasiukov empezó a jugar al ajedrez en serio relativamente tarde para alguien que quiere estar en la primera fila mundial, a los 15 años. Sin embargo, su vida deportiva fue realmente muy larga y luego fue también un comentarista fantástico. Yo lo conocí personalmente y en los grandes torneos y campeonatos del mundo que se jugaban en Moscú siempre estaba en la sala de prensa analizando las partidas contra otros grandes maestros y en fin, es un honor para mí poder dedicarle este rincón de los inmortales.